corazón está herido posiblemente, porque nuestro corazón posiblemente tiene alguna herida. Pero yo quisiera decirle esto: lo que Job pasó nunca se va a comparar a lo que nosotros pasamos en la vida. Job, ay Dios mío, a mí estoy impresionado con lo que leo, con lo que las extras escrituras, estoy impresionado porque Job, a pesar de eso, se mantiene firme. Y hoy queremos poner el tema que dice aquí: el creyente maduro es fiel a Dios. Y de eso se trata, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a pensar cuántos problemas día con día estamos enfrentando y vamos a enfrentar, pero lo más importante es ser un creyente maduro para sobrevivir toda prueba. En la otra ocasión hablábamos cuando traje la pañalera, ¿se acuerdan? Saqué un pañal, eso ya no me lo puedo poner. Saqué una camisita de mi hijo y no cabe ni mi mano. Porque ya no somos bebés. Porque ya aprendimos que con el conocimiento de Dios pasamos de una etapa a otra y queremos vivir una vida abundante. Aún a pesar de los problemas, a pesar de la adversidad, nosotros tenemos que mantenernos como unos creyentes maduros y firmes a Dios. Y fíjese lo que dice: el creyente maduro es fiel a Dios. Y hemos visto a través de la vida que mucha gente, cuando se encuentra en una prueba, quiere abandonar a Dios. Quiere sentirse que ya no puede, porque la prueba posiblemente físicamente está difícil, pero si la vemos del lado de Dios, espiritualmente para Dios no es nada. Job, estamos viendo, y nos podemos imaginar esta escena que sucede en el cielo, y vamos a ver el capítulo 2, que otra vez comienza como el capítulo 1, cuando los ángeles, el ejército de Dios, los hijos de Dios vienen a la presencia de Dios, y viene también Satanás ahí metiendo las orejas. Ese no se queda en paz. ¿Por qué tenemos que mantenernos maduros y fieles a Dios? Porque si le abrimos una pequeña puerta al enemigo, él es capaz de destruir, él es capaz de mandarnos, como dicen por ahí, al hoyo. Job está pasando muy duro el asunto. Dios no está presumiendo a Job. Vamos a tener mucho en cuenta que Dios no presume a Job. Dios no está peleando con el enemigo, porque Dios no es necesario que pelee con el enemigo, porque para Dios él está derrotado. Si vemos aquí, vemos la escritura que nos indica que hay un diálogo entre Dios y el diablo. Pero no es porque estén discutiendo, porque con Dios no se discute nada. No es que estén entrando en un dilema a ver quién tiene la razón o no. Lo que Dios dice, eso es. No hay más. Pero antes de ver ahí, el apóstol Pablo nos indica en una de sus cartas lo que está pasando semejante a lo de Job. Mire, vamos a ver primero, siempre me adelanto, ¿verdad? Vamos a ver en 1 Corintios, en el capítulo 14. En una ocasión, el apóstol Pablo les habla a los corintios, porque los corintios estaban vacilantes en su fe. Se comportaban como jovencitos, como aquellas personas, aquellos cristianos creyentes que no son maduros. Y vamos a ver que les envía esta carta a los corintios porque no tenían suficiente madurez. Capítulo 14 del versículo 20. ¿Está ahí conmigo? Amén. El apóstol Pablo les dice a los de la iglesia de Corinto: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Porque dice la palabra de Dios, ¿por qué no lo van a oír? Porque se necesita madurez espiritual en el creyente para entender los designios de Dios. El apóstol Pablo le llegó la noticia de que los corintios estaban viviendo una vida desordenada y haciendo las cosas inmaduros.
y viviendo una vida como cualquier otra persona. Por eso el apóstol le dice, no seas niños en el modo de pensar. Y quiero decirle algo, un día una hermana se acerca conmigo y me dice después de un servicio, hermano, ya debería de madurar. Me caigo para atrás. ¿Sabe, hermano? Me dolió, pero me edificó. ¿Por qué le digo esto? Porque en ocasiones yo actúo como niño, a veces ando haciendo mis chistes. Pero la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para disfrutar, tiempo para comer hamburguesas y todo lo demás. Hay tiempo para todo, pero cuando estamos viendo la palabra de Dios tiene que haber una madurez. Podemos ser niños en otras cosas porque es esencia natural que tenemos, que podemos sonreír, podemos jugar, hacer bromas, pero todo cabe en su lugar. Cuando estamos hablando de la palabra de Dios, no tenemos que ser como unos niños pensando en que mi hermano o mi hermana me lastimó y me siento ofendido y me voy a mi casa, ya no voy a esa iglesia. Pues ahí me hicieron el fuchi. Esa es la manera de pensar de un niño. Cuando uno es maduro en el evangelio, y le voy a decir esto, cuando uno es maduro en el evangelio, venga lo que venga, oiga lo que oiga, lo maltraten, lo abofeteen, usted siempre va a ser fiel al Padre, porque Él es el que le da las fuerzas para soportar eso y más. Job, este hombre pasó como no se imagina y nunca renegó de Dios, solamente por un instante lo iba a hacer. Pero dice la palabra de Dios que Job dijo, si Dios dio, Dios quita, bendito sea su nombre. ¿Qué estamos batallando y renegando en la vida? Siempre digo y diré, la vida es solo una. Ahorita que estamos, mañana es posible que no. ¿Para qué sufrimos demasiado? Hay que sufrirle, pero no tan demasiado. Se me olvidó traer una mochila con piedras. Yo siempre hago eso. Se la pone y a ver, camina todos los días con el mochilón lleno de piedras y anda así, ¿no? Pero alguien más viene y dice, hermano, esa piedra no es buena, le quita una. Otro hermano dice, esa piedra no es buena, le quita otra. Y así le va quitando peso porque está escuchando bendición. Y un día ya no tiene esa mochila porque Dios dice, déjala a los pies. ¿Para qué batallamos? ¿Verdad? A veces nos encargamos nosotros. Yo puedo, yo soy inteligente. Yo la hago. Pero no es cierto. La palabra de Dios, mire, vaya a Isaías lo que dice Isaías tocante a lo que está sucediendo con Job. Mire lo que dice Isaías capítulo 28. En esta porción de las Escrituras nos anuncia que aunque haya problemas, no desmayemos. Y aunque haya problemas, no seamos como niños. Isaías capítulo 28. A mí me gusta esto porque Dios es un Padre que nos hace valer y nos levanta en los momentos más difíciles. Isaías capítulo 28, en el versículo 9, dice la Escritura, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de allí, otro poquito de allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, y a los cuales él dijo, este es el reposo. Da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de ahí, un poquito de allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Ve lo que dice la palabra, me gusta mucho aquí. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 9, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿Qué dice? ¿A los niños chiquititos?
O dice a los arrancados de los pechos, está hablando de niños. Y Dios dice que a ellos no se les va a hablar de esta manera porque es lengua de tartamudo, dice del 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de ahí, otro poquito de allá. Quiere decir que nosotros vamos a pasar de una etapa infantil, por decirlo de esta manera, a una etapa de madurez. ¿A quién se le hablará? ¿Cómo leemos nosotros la escritura? Como dice aquí, Calvary Chapel está aquí en este tema, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, y aquí entra renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de ahí, otro poquito de allá. Nosotros estamos leyendo la Biblia completa, libro tras libro, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Es lo que dice la Escritura para poder crecer, para poder tener una madurez espiritual. Y fíjese una cosa, la madurez física, la madurez emocional y la madurez espiritual van de la mano para servir a Dios. Esas tres cosas, madurez personal, madurez espiritual y madurez física, van de la mano para servir a Dios. Porque cuando se encuentra en una prueba, esas tres cosas le van a servir de ayuda. ¿Qué posible sería si le pone a un niño una piedra y dice levántala? Una piedra de que es más grande que su peso es imposible. Tiene que crecer, tiene que madurar y tiene que fortalecerse para poder levantar esa piedra un día. Nosotros de la misma manera, como dice la Escritura, tenemos que crecer en los conocimientos de Dios. Y mire, ahora sí vayamos allá donde está Job y vamos a ver lo que le está pasando al hombre. Y quiero decirle esto también antes de ir ahí. Hay muchos líderes que están bien preparados, hay muchos creyentes que han estado por años y años en las congregaciones, pero actúan o actuábamos como unos infantes, como infantiles, como niños de kinder. Andábamos de aquí para allá haciendo travesuras y no le poníamos atención a las Sagradas Escrituras. Por eso cuando venía la prueba, ahí andábamos a ver a dónde íbamos. Mire, es muy bueno esto que le voy a decir. Es muy bueno pedir consejo. ¿Por cuál motivo? Porque en el consejo, dice la Escritura, se halla ¿qué? La sabiduría. Ahora, ¿por qué hay que pedir consejo? Porque en muchas ocasiones necesitamos escuchar a alguien más para hacer una decisión. ¿La hago para bien o la hago para mal? Pero hay que hacer decisiones. Como le dije yo, en una ocasión la hermana esta se me acercó y me dijo, usted necesita madurar. Y era cierto, porque era muy juguetón. ¿Se acuerda cuando empezamos ahí, hermana? No había respeto porque no hay madurez. No había respeto porque nosotros hacíamos las cosas, ahí se va. Como dice el clavillazo, ahí no. Pero cuando estamos caminando con el Señor, tenemos que ir de etapa en etapa. Cuando tenía 15 años, ¿se parece igual ahorita? Ya no tenemos 15 años, ya no nos parecemos igual. Ya cambiamos un poquito de allá y poquito de acá, dice la Escritura. Pero ¿por qué quiero decirle esto, hermanos? Vamos a hablar después, estamos por poner un tiempo especial aquí, en el Ministerio Hispano, para dar consejería, problemas matrimoniales, consejería infantil, problemas de adicción, problemas de jóvenes, preguntas sobre la Biblia. Vamos a abrir un tiempo aquí, primero Dios, un día en especial. Vamos a hacer los boletines, vamos a poner la información y vamos a dar, si un día se encuentra una persona, dígale, tenemos esto, y va a consejería y es gratis, no le vamos a cobrar nada. ¿Saben para qué? Para que la gente empiece a madurar. O sea, es la sociedad que necesita madurar también, tanto como nosotros. Y mire lo que dice, podemos decir de este pobre Job, vaya conmigo a Job capítulo 2, y podemos decir de este pobre Job, qué inocente, ¿verdad? ¿Por qué sufren los inocentes? Pero mire lo que dice, capítulo 2, versículo 1,
Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y aquí está, Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Aquí entramos ya en otro conflicto. En este capítulo 2 ya Job está totalmente casi destrozado. No tiene casas, ya los hijos se le murieron, su ganado se perdió, sus trabajadores se perdieron, también se murieron. Y Job está triste, está enlutado. Pero él sigue alabando a Dios. Ahora llega el enemigo otra vez y le dice, mira tu Job, a ver, piel por piel, o sea, dáñale su vida física. Quítale lo que tiene, porque el hombre siempre piensa en todo lo que ve, siempre es materialista. Somos materialistas, me pongo, porque en realidad en muchas ocasiones nos gustan muchas cosas que vemos y hacemos el esfuerzo por obtenerlas. El diablo sabe cómo es y cómo será el hombre. Y mire lo que le dice el 5, pero extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjese la incitación de este individuo. Y hay algo que podemos decir aquí. No porque el enemigo esté incitando a Dios, no lo está retando, sino que el plan que sucede en el cielo es como un teatro. Imagínese que se abre el telón, está la presencia de Dios, ahí vienen los ángeles, viene entrometido, y le dice, a ver, mira tu Job, quítale lo que tiene, dáñale su salud, verás si no blasfema contra ti. Imagínese esa escena, ahí está, ¿no? Pero imagínese esto, que Dios está platicando con él. Es que para Dios todo tiene su propósito divino. Aunque ande el chonquín ahí en medio, todo tiene su propósito divino. Le dijo Jehová a Satanás, he aquí está en tu mano, pero lo que me gusta que el enemigo no puede hacer más de lo que Dios no se lo permita. Pero dice, mas guarda su vida. Ve que mucha gente dice, ay, es que el enemigo me puso una zarandeada. Hermanos, es muy importante no abrirle la puerta al enemigo, porque él es capaz de entrar y destruir y destrozar lo que encuentre a su paso. Dios tiene el control. Quiero darle unos 4 puntos. Dios tiene el control de todo. El segundo, la orden se ejecuta basada en el plan divino. El tercero, no hay controversia ni reclamos a Dios, porque Dios es soberano y Él sabe lo que hace. 4, Satanás no gana la guerra nunca. Nunca la va a ganar. Y hay una porción de las Escrituras en Zacarías, vaya ahí si lo tiene conmigo, unas hojas adelante. Zacarías en el capítulo 3, y esto es lo que va a hacer el enemigo todo el caminar de nuestra vida aquí en el mundo. Zacarías capítulo 3, en el versículo 1, dice la Escritura tocante a lo que el enemigo hace. Cuando estaba el sumo sacerdote Josué, mire lo que dice, me mostró al sumo sacerdote, Zacarías miró esto, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás a su mano derecha para acusarlo. Fíjese nada más, acusar a un profeta que no nos puede acusar a nosotros.
Pero ¿quién es el que responde? Dios responde, porque Él sabe que nosotros somos sus hijos y queremos vivir una vida diferente. Vamos a ver a Job también, que el enemigo fue y acusando a Job, ya viste, y no, quítale esto, quítale aquello, verás si no blasfema. Así es el enemigo. ¿Cuántas veces la gente no viene y le dice a usted, ay, es que fulanito dijo y fulanita también? ¿Verdad? ¿A quién le creemos? A Dios. Hay que creerle a Dios, porque lo demás no sirve de nada. Dios es grande y Dios es poderoso y Él nos conoce si en realidad eso no es. Sin embargo, el enemigo vino con Dios y le dijo, y salió, miren lo que dice el versículo 7. Vayan conmigo a Job otra vez. Dice el versículo 7 que el enemigo salió. Entonces, ¿sí está ahí conmigo? Amén. Salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ay, Dios mío, eso está bravo. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. A este personaje llamado diablo no le dé ni una ventaja. Nunca crea de sus artimañas, porque le va a decir o le va a mostrar. Nunca le crea, porque mire, el cristiano que ha conocido el evangelio y le abre la puerta al enemigo, se mete y lo hace pedazos. ¿Ha escuchado de cristianos que han caminado con el Señor tiempo atrás y se han retirado? ¿Qué vida llevan? Dios guarde. La escritura dice que 7 espíritus malos más vienen y se meten en él, y su postrer estado es peor que el primero. Cuidado, cuidado. Mire, vamos a ver qué es lo capaz que hace este enemigo cuando alguien le abre la puerta. Vaya conmigo a Lucas capítulo 9 y vamos a ver cómo este enemigo, si le damos una chance, qué es lo que puede hacer con nosotros. Cuidado, hay que tener mucho cuidado. Lucas capítulo 9, en el versículo 37. Cuando el Señor Jesús caminó en la tierra, aquí es donde sucede esta situación. ¿Lo tienen ahí conmigo? Dice la escritura que al día siguiente, cuando descendieron del monte, nuestro Señor con los discípulos, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, ¿el qué? El demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Esto es lo que hace el enemigo, lo sacude. Dice la escritura que un hombre de la multitud fue tomado por un espíritu malo. Dios no hace eso con sus hijos. Dios no hace que sus hijos den voces así medias extrañas, ¿verdad? Nomás cuando estamos malos de la garganta, pero mientras no. Y miren lo que sucede aquí, que de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas. Sale de él. Hermanos, el enemigo no es cualquier enemigo. Este enemigo ha venido a destruir, ha querido destruir lo que Dios ha hecho con nosotros. No le abramos ni siquiera una rendijita de nuestra vida espiritual, de esa puerta que Dios puso en nuestra vida, que solamente entre el Señor. Y este enemigo es capaz, dice, que lo sacudía, lo derribaba con violencia, no le daba ahí una paseadita capuchi, como dicen, no. Lo derribaba al suelo, lo lastimaba.
En otra porción de la escritura dice del endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Que andaba encueradito el hombre allá en los panteones. Allá andaba loquito. Eso es lo que hace el enemigo. No dejemos que él tome ventaja de nada. Ahora dice, vaya conmigo a Job. No le dé ni una chance que le diga, ay, dame una chancita. No le dé nada. No se merece nada. Y miren lo que dice. Aquí estamos viendo lo que le está aconteciendo a Job. Y dice que le vino una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Usted conoce qué es sarna? Sí lo conocemos, hermano. ¿Ha visto los perritos que tocan la guitarra? Pobrecitos animales, su piel está toda ahí, caminan así todos como mencitos y tienen su piel llena de llagas. Se hacen tan feos, se desfiguran, que hasta hay perritos que son bocinas también, les ponen unos de estos aquí gorros así, para que no le... ¿verdad? Porque empieza la sarna. La sarna es como una infección en la piel. Pobrecito, yo he mirado muchos perros allá en Tijuana, andan en la calle todos ahí tembeleques y traen un montón, y los demás perros como que ya conocen y se apartan de ellos. Imagínese Job con esa enfermedad, la piel cayéndosele, saliéndole llagas, saliendo ese líquido amarillo. Es pus, es feo eso. Con una gran comezón, Job viviendo eso, y no había ni siquiera un calmante de medicina para él. Es nada malo que está pasando. Ahora quiero ponerme yo. Cuando mi bill llega de nuevo, digo, ¡ay, Dios mío! Empiezo a buscar las moneditas por aquí, por allá. Los pennies que a veces por ahí los dejo tirados, y rasguño el suelo. Y me presiono a veces. O tal vez se ha presionado de algo. Job está calmado aquí con su rasquera por todos lados. Y nosotros, viviendo pequeñezas cosas. ¿Dónde está mi madurez espiritual para creer a Dios? ¿Dónde la tengo? Es donde entra el carácter de un cristiano fiel para Dios. ¿Dónde ponemos nuestra fe? Este Job la está pasando muy feo. Imagínense, dice en el versículo 8, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. ¿Qué es un tiesto? ¿Ha visto las ollas de barro? Las orejas que tienen. Algunos tienen unas orejas más grandes que otras. Ese es un tiesto, un pedazo de una olla de barro. Para rascarse, imagínense. Y dice un comentario, no lo puedo decir como dice, pero que supuraba líquido. Ya sabrá de cuál líquido. Agarraba como una piedra para rascarse, un pedazo de olla, se rascaba por aquí y por allá. Imagínense esa comezón. ¿Ha tenido alguna alergia ustedes? ¿Cómo se siente? Desesperadamente buscando a ver qué le puede agarrar para que se le vaya. Imagínense a Job, sin medicina, y todavía va y dice una historia y dice unos comentarios que fue y se juntó con los leprosos allá y se sentó a lo lejos de la ciudad, se sentó en la ceniza. ¿Cómo es Dios, verdad? Que la ceniza es curativa. Se ha cortado, se ha hecho algún grano, usan en mi pueblo, allá en Tangamandapio, usan ceniza para curar heridas. Ceniza de, allá le llamamos fogones, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esos que usan leña para cocinar? Esa ceniza que queda es curativa. Y con esa curan a los perritos de la sarna actualmente. Y dice la escritura, ve que Dios es tan grande, maravilloso, porque dice que estaba sentado en medio de ceniza. ¿Para qué? Para curar aunque sea un poquito su dolor. Imagínense su piel cayéndose a pedazos. ¿Cómo estaba desfigurado aún de su rostro, Job, de su piel? Yo pienso que andaría desnudo, porque para ponerse ropa con ese tipo de enfermedades era muy, muy incómodo. Y por eso se fue
Dice la historia que en algunos libros que se fue y se juntó con los leprosos afuera de la ciudad. Y como hacían fogatas para alumbrarse en la noche y calentarse, la ceniza dice que ahí se sentaba y se movía y se echaba para que se le calmara el dolor. No había medicinas. Pobre Job, ¿verdad? Y a veces nosotros, ay, me pasó esto, ay, no. Si nos ponemos a comparación de Job, nosotros estamos encantados de la vida todo el tiempo. No tenemos nada que decir. Ese pedazo de tiesto Job lo usaba para rascarse. Yo pienso que ni del dolor ni sentía cómo se rascaba. Un pedazo sí conoce las ollas de barro, ¿verdad? Le arranca un pedazo. Se quiebra. Palcate. Del palcate, eso es. Fíjese de esas ollas de barro cocidas, arrancándose los pedazos de piel y las llagas saliéndole. ¿Cómo estaría su cabeza, su cara desfigurada? Si los niños que les pega sarampión o la viruela, sus caritas están todas así, parecen monstruitos. Ahora imagínese a Job, todo su cuerpo, porque dice desde el pie hasta la coronilla. Ay, ay, ay. Yo pienso que ni pelo tenía, ¿no? Y hasta eso no había tiendas para usar una peluca, si no se imagina. Tremendo. Yo no quisiera vivir eso. Dios nos libre de vivir una enfermedad de esa manera. Podemos decir que es parecido al cáncer o al SIDA, podemos decirlo de esa manera, pero aquella era más cruel, porque no había medicinas. Nada con qué se iba a curar. Ahora vean el versículo número 9 y sigue diciendo la escritura. Entonces le dijo su mujer, y vamos a entrar en lo bueno. Le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Ahora le toca a su amada ahí por un lado. Lo que dijo en Génesis Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré su ayuda idónea. ¿Usted cree que es una ayuda idónea ahí con Job? Será una ayuda errónea, ¿verdad? Porque miren lo que pasa, la misma mujer que ama a Job desde que se conocieron, es la que le dice, no tan solo dice maldice a Dios, sino dice muérete. Ah, qué esposa, ¿verdad? Con esa esposa, ya para qué queremos enemigos, ya tenemos ahí el verdugo a un lado. Cuando Dios le dijo esto, ayuda idónea, en el principio la hizo como una ayuda idónea. Así de que tiene mucho que ver el cónyuge también. Por eso, si usted ve que es muy importante, cuando alguien viene al liderazgo, es necesario que esté casado. Porque cuando nosotros batallamos por sabiduría, nuestra ley tiene la salida. Y viceversa también. Cuando la mujer no encuentra la salida, el hombre le ayuda a salir del problema. Es una ayuda idónea. Ahora, aquí en este caso no vemos nada de ayuda. Al contrario, lo está aventando a un barranco, como quien dice. Y dice la mujer, todavía maldice a Dios. ¿Tendría fe esa mujer? Nada de fe. Entonces, es una ayuda errónea que no tiene nada que ver con el propósito divino de Dios. ¿Por qué lo permite Dios así de esta manera? Porque es un propósito divino que hoy nos iba a alcanzar a nosotros. Tenemos que madurar. Tenemos que ser fieles a Dios. Porque nuestra madurez nos hace fieles a Dios. Porque a la hora de la prueba estamos bien maduros, cimentados en la fe de Jesucristo. No cualquier fe. Es la fe de Jesucristo la que nos va a levantar. Y es impresionante lo que dice aquí en la Escritura. En Génesis Dios hizo a la mujer. En el capítulo 2 dice que Dios hizo a la mujer como ayuda idónea para que el hombre no estuviera solo, pero aquí no es una ayuda idónea. Y es terrible cuando nos dejamos llevar por algunos comentarios, nos dejamos llevar por mentalidades erróneas y caemos en la trampa del enemigo. Ahora, ¿por qué le dice a la mujer fatua? Se ve feo, ¿verdad? ¿Por qué le dice a la mujer fatua? Vaya conmigo al Salmo, Vaya al libro de los Salmos. El salmista del capítulo 14 habla poquito